Hay historias que la humanidad prefiere no escuchar. Hay verdades que permanecen enterradas, no por falta de evidencia, sino por exceso de miedo. ¿Qué ocurre cuando una narrativa que ha sostenido imperios, consolado a millones y justificado guerras, comienza a desmoronarse ante la luz de la razón? ¿Qué sucede cuando un filósofo judío desterrado, despreciado por su propia comunidad y perseguido por la cristiandad, se atreve a decir lo que nadie más osaba pronunciar? Que Jesús de Nazaret no murió en la cruz, que escapó, que vivió décadas más allá de lo que los evangelios narran, que viajó hacia el oriente y que su tumba, su verdadero lugar de descanso, no está en Jerusalén, sino en un valle remoto de la India. La historia que están a punto de escuchar no es una herejía moderna. Es una sospecha antigua, una grieta en el dogma que Baruch Spinoza, el hombre que fue excomulgado por pensar demasiado, comenzó a señalar con una precisión quirúrgica. Y si prestan atención, si realmente se detienen a considerar lo que se está diciendo aquí, comprenderán que no se trata de destruir la fe, sino de liberarla de las cadenas del control institucional. Porque la verdadera fe, la fe genuina, no teme a las preguntas. Solo los sistemas de poder construidos sobre mentiras tiemblan ante la duda. Imaginen por un momento el año 1670. Europa arde en conflictos religiosos. La Inquisición todavía condena a la hoguera. Los protestantes y católicos se masacran mutuamente en nombre de interpretaciones diferentes del mismo Dios. Y en medio de ese caos, un hombre de 38 años, de salud frágil, con los ojos profundos de quien ha visto demasiado, publica un libro que sacude los cimientos de todo lo establecido. Ese libro es el Tratado Teológico Político, y su autor es Baruch Spinoza, el pensador más peligroso de su época. ¿Por qué peligroso? Porque Spinoza no ataca la religión desde el ateísmo, sino desde algo mucho más devastador, desde la razón aplicada a los textos sagrados. Spinoza lee la Biblia como un documento histórico, como una colección de testimonios humanos sujetos a errores, contradicciones y manipulaciones políticas. Y cuando aplica ese método al Nuevo Testamento, cuando examina los relatos de la crucifixión con la frialdad de un anatomista, comienza a detectar inconsistencias que nadie más se atreve a mencionar. ¿Por qué los evangelios no coinciden en los detalles fundamentales de la muerte de Jesús? ¿Por qué Marcos, el evangelio más antiguo, termina abruptamente sin describir apariciones post-resurrección? ¿Por qué las narrativas de Mateo, Lucas y Juan agregan detalles cada vez más elaborados, como si estuvieran construyendo una leyenda en lugar de reportar un hecho? Spinoza no responde estas preguntas con dogma, las responde con lógica, y esa lógica lo lleva a una conclusión inevitable. Y si los textos no son confiables, si las contradicciones son tantas, entonces la historia oficial de la crucifixión debe ser cuestionada. Pero Spinoza no se detiene ahí, porque un pensador verdadero no solo desmantela lo falso, también busca lo que podría ser cierto. Y es en esa búsqueda donde aparece algo perturbador, algo que ha sido susurrado en manuscritos apócrifos, en tradiciones orales de comunidades cristianas orientales, en relatos de viajeros que exploraron Asia, la posibilidad de que Jesús haya sobrevivido. Ahora bien, antes de que descarten esta idea como una fantasía, consideren lo siguiente. La crucifixión romana era brutal, pero no siempre mortal en pocas horas. Los condenados podían agonizar durante días. Jesús, según los evangelios, estuvo en la cruz apenas 6 horas antes de ser declarado muerto. No es extraño que un hombre joven y saludable muriera tan rápido. Pilatos mismo se sorprendió cuando José de Arimatea le informó que Jesús ya había fallecido. Marcos lo relata claramente. Pilatos dudó y tuvo que consultar con el centurión antes de entregar el cuerpo. ¿Por qué dudar si la muerte era evidente?
¿Qué vio ese centurión que hizo que Pilatos se preguntara si realmente estaba muerto? Y luego está el detalle del costado atravesado. Juan dice que un soldado perforó el costado de Jesús con una lanza y que brotó sangre y agua. Los médicos modernos han señalado que un cadáver no sangra de esa manera. La sangre solo fluye si el corazón todavía bombea. Si el corazón bombea, hay vida. Entonces, ¿murió Jesús en la cruz o fue bajado mientras aún vivía? Spinoza sabía que hacer esta pregunta en voz alta era arriesgar la vida, pero él ya había sido excomulgado por su propia comunidad judía a los 24 años. Ya había sido declarado hereje, ya no tenía nada que perder excepto la verdad misma. Y la verdad, según Spinoza, no pertenece a ninguna iglesia, ninguna sinagoga, ningún templo. La verdad es una luz que existe independientemente de quién la sostenga. Por eso dedicó su vida a examinar lo que otros evitaban. Y lo que encontró no fue solo una posibilidad teológica. Fue una cadena de evidencias que apuntaban hacia el este, hacia Cachemira, hacia un lugar llamado Rosábal, donde, según antiguos registros, un hombre santo llegó desde el occidente, predicó sobre el amor y la compasión, vivió hasta los 87 años y fue enterrado en una tumba que todavía existe hoy. Pero antes de llegar a esa tumba, antes de entrar en ese valle donde la historia oficial de Occidente choca contra la memoria viva de Oriente, es necesario entender quién era Baruch Spinoza y por qué su voz importa. Nacido en Ámsterdam en 1632, hijo de comerciantes judíos portugueses que habían huido de la Inquisición, Spinoza creció en una comunidad que valoraba la ortodoxia por encima de todo. La comunidad judía de Ámsterdam había sufrido demasiado como para permitirse la disidencia interna. Habían sido expulsados, torturados, quemados. Su supervivencia dependía de la cohesión religiosa. Y entonces apareció este joven brillante, este estudiante excepcional que conocía el Talmud, la Torá, la filosofía griega y latina, y que comenzó a hacer preguntas que nadie quería responder. ¿Es Dios realmente una persona separada del universo o es la sustancia misma de todo lo que existe? ¿Tienen los textos sagrados autoridad absoluta o son productos de su tiempo? ¿Es la obediencia ciega una virtud o una forma de esclavitud espiritual? Esas preguntas eran dinamita. Y cuando Spinoza no recibió respuestas satisfactorias, cuando vio que la autoridad religiosa solo ofrecía amenazas en lugar de argumentos, tomó la decisión más radical que un pensador puede tomar. Eligió la razón por encima de la tradición. El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él el heré más severo jamás registrado. Fue excomulgado con una maldición que decía: «Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre, que el Señor no lo perdone, que la ira y el furor del Señor ardan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley». Su familia lo rechazó. Sus amigos dejaron de hablarle. Se convirtió en un paria. Y en lugar de arrepentirse, en lugar de suplicar perdón, Spinoza simplemente cambió su nombre de Baruch a Benedictus, la versión latina que significa lo mismo, bendito. Fue su manera de decir que ninguna institución tiene el monopolio de la bendición divina. Y fue desde ese exilio, desde esa soledad radical, que Spinoza comenzó a construir un sistema filosófico que cambiaría para siempre la forma en que Occidente piensa sobre Dios, la naturaleza y la libertad. Su obra magna, la Ética, no es solo un tratado de filosofía, es una demostración geométrica de que Dios y la naturaleza son una misma cosa.
No hay un Dios separado que cree el mundo desde fuera. Dios es la totalidad de lo que existe, y todo lo que existe es una expresión de la naturaleza divina. Esto no es ateísmo, es panteísmo, y es profundamente subversivo porque elimina la necesidad de intermediarios. Si Dios está en todo, entonces no necesitas sacerdotes para acceder a lo divino. No necesitas rituales, sacrificios, dogmas. Solo necesitas comprender la naturaleza de la realidad. Y esa comprensión, esa iluminación, es lo que Spinoza llamaba amor intelectual hacia Dios. Pero, ¿dónde encaja Jesús en todo esto? Porque para Spinoza, Jesús no era el Hijo literal de Dios en el sentido mitológico que la Iglesia promovía. Jesús era un ser humano excepcional, que comprendió la naturaleza divina de una manera profunda y la expresó en su vida y enseñanzas. No era un semidios griego descendiendo del Olimpo. Era un maestro espiritual cuya sabiduría fue posteriormente distorsionada por aquellos que necesitaban construir una religión institucional. Y si Jesús era humano, entonces su muerte no podía ser un evento sobrenatural. Tenía que ser un evento histórico, sujeto a las mismas leyes de la naturaleza que gobiernan todo lo demás. Entonces, ¿qué realmente sucedió en Jerusalén en esa Pascua del año 33 de nuestra era? Los evangelios dicen que Jesús fue arrestado, juzgado, condenado y ejecutado. Pero cuando Spinoza examina esos textos, nota algo extraño. Nota que José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, un hombre rico y poderoso, interviene inmediatamente después de la supuesta muerte. Pide el cuerpo a Pilatos, lo envuelve en lienzos con mirra y áloe, sustancias que no se usaban para embalsamar cadáveres, sino para curar heridas. Lo coloca en una tumba nueva, excavada en roca, que convenientemente estaba cerca del lugar de la crucifixión. Y luego, la tumba aparece vacía. Los evangelios atribuyen esto a la resurrección. Pero, ¿y si había una explicación más simple? ¿Y si José de Arimatea y Nicodemo, otro seguidor influyente, habían planeado una operación de rescate? ¿Y si Jesús fue bajado de la cruz mientras todavía respiraba, tratado médicamente y luego trasladado en secreto fuera de Jerusalén? Esto no es pura especulación. Hay textos apócrifos, como el Evangelio de Bernabé, que describen exactamente este escenario. Según ese texto, Judas fue crucificado en lugar de Jesús debido a una confusión milagrosa. Ese evangelio fue prohibido por la Iglesia, declarado herético y quemado siempre que se encontraba. ¿Por qué? ¿Por qué una institución que dice poseer la verdad teme tanto a las versiones alternativas? ¿No debería la verdad ser lo suficientemente robusta como para resistir el escrutinio? Spinoza pensaba que sí. Y por eso insistía en que cualquier afirmación histórica debe ser evaluada según las mismas reglas de evidencia que aplicamos a cualquier otro evento. Si la resurrección física contradice las leyes de la naturaleza, entonces debe ser cuestionada. Y si hay indicios de que algo más sucedió, esos indicios deben ser investigados. Y esos indicios están allí, dispersos en fragmentos de textos antiguos, en tradiciones orales, en relatos de viajeros. Hay un documento budista del siglo IX llamado Nata Namavali, que menciona a un maestro espiritual llamado Isa, que llegó a India desde el oeste. Hay referencias en textos persas a un profeta extranjero que viajó a través de Afganistán predicando sobre la no violencia. Hay registros en Cachemirs que hablan de un santo llamado Yus Asaf, que significa líder de los curados, un hombre que hablaba en parábolas, que predicaba sobre el amor y el perdón y cuyas enseñanzas eran asombrosamente similares a las de Jesús. ¿Coincidencias? ¿Invenciones? ¿O fragmentos de una historia que ha sido sistemáticamente suprimida porque contradice la narrativa oficial del cristianismo? Pero si están pensando que esto es solo una conspiración moderna, déjenme llevarlos más atrás en el tiempo.
Mucho antes de que los teóricos contemporáneos escribieran libros sobre Jesús en India, antes de que los documentales y los escépticos modernos exploraran esta idea, ya había comunidades enteras en Asia que sostenían esta tradición como parte de su historia viviente. En Cachemira hay una tumba que los locales llaman Rosabal, la tumba del profeta. Y dentro de esa tumba hay un sarcófago orientado de este a oeste, siguiendo la tradición judía, no musulmana. Y sobre ese sarcófago hay una inscripción que ha sido traducida de maneras diferentes, pero que algunos eruditos leen como Yus Asaf, el profeta que vino de Israel. Y lo más inquietante de todo, hay una tradición que dice que este hombre murió a los 87 años. 87 años. Jesús tenía 33 cuando supuestamente fue crucificado. Si sobrevivió y vivió hasta los 87, eso significa 54 años adicionales de vida. 54 años viajando, enseñando, transformándose. ¿Qué habría aprendido en esas décadas? ¿Con quién habría hablado? ¿Qué nuevas ideas habría integrado en su comprensión del cosmos? Porque si hay algo que Spinoza entendió profundamente, es que el conocimiento no es estático. Un maestro verdadero nunca deja de aprender. Y si Jesús pasó décadas en India, expuesto al budismo, al hinduismo, a las filosofías orientales, entonces sus enseñanzas posteriores habrían sido radicalmente diferentes de las que conocemos a través de los evangelios. Tal vez por eso esas enseñanzas no fueron preservadas. Tal vez por eso la iglesia primitiva solo seleccionó ciertos textos para incluir en el canon y destruyó o escondió el resto. Spinoza sabía que la historia la escriben los vencedores. Sabía que las instituciones religiosas han manipulado textos, han destruido evidencias, han silenciado voces disidentes durante siglos. Y su respuesta no fue el cinismo, sino la insistencia en la autonomía del pensamiento crítico. Para Spinoza, la libertad de pensar era sagrada, más sagrada que cualquier dogma, porque sin libertad de pensamiento no hay verdad, solo hay repetición de mentiras autorizadas. Y cuando un sistema de poder te prohíbe cuestionar, cuando te dice que dudar es pecado, cuando te amenaza con el infierno eterno si no obedeces, entonces ese sistema no está protegiendo la verdad, está protegiendo su propio dominio. Y el dominio de la Iglesia cristiana durante 2 milenios ha dependido de una narrativa específica: que Jesús murió en la cruz por los pecados de la humanidad, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo y que volverá en gloria para juzgar a vivos y muertos. Esa narrativa no es solo una creencia, es la base legal y emocional de todo el sistema de salvación que la Iglesia vende. Si Jesús no murió en la cruz, entonces no hay sacrificio expiatorio. Si no hay sacrificio expiatorio, entonces no necesitas los sacramentos de la Iglesia para ser salvado. Y si no necesitas los sacramentos, entonces no necesitas la Iglesia. Todo el edificio institucional se derrumba. Por eso esta pregunta es tan peligrosa. No es solo una pregunta histórica, es una pregunta que amenaza la existencia misma de la autoridad eclesiástica, y Spinoza lo sabía. Por eso escribió con tanta precisión, con tanta claridad, con tanta valentía. Sabía que estaba arriesgando su vida, sabía que sus libros serían prohibidos, que su nombre sería maldecido, que su memoria sería difamada. Pero también sabía que la verdad tiene una cualidad única, no puede ser destruida, puede ser enterrada, ignorada, ridiculizada, pero siempre resurge. Siempre encuentra una manera de filtrarse a través de las grietas del olvido. Y ahora, más de 3 siglos después de su muerte, las preguntas de Spinoza siguen resonando. Las dudas que planteó siguen sin respuesta. Y las evidencias que señaló siguen allí, esperando ser examinadas por aquellos que tienen el coraje de mirar más allá de lo que les han enseñado a creer.
Entonces, si están escuchando esta historia desde alguna parte del mundo, si están conectados en este momento preciso, quiero que hagan algo. Escriban en los comentarios desde qué país y ciudad están mirando esto. Digan qué hora es allí en este instante, porque este mensaje está viajando a través del tiempo y el espacio para llegar a ustedes, y quiero saber dónde está resonando. Y si sienten que esta historia tiene valor, que estas preguntas merecen ser escuchadas, compartan este video con un amigo cercano. No con la intención de destruir su fe, sino con el deseo de que reciban la bendición de la verdad. Porque la verdad, cuando es genuina, no destruye, libera, y que en sus familias florezca siempre la luz de la comprensión auténtica. Entonces volvamos al centro de esta historia, volvamos a ese valle en Cachemira, donde se encuentra la tumba de Rosabal. Volvamos a ese lugar donde la historia oficial de Occidente choca contra la memoria viviente de Oriente. Porque si Spinoza estaba en lo correcto, si Jesús realmente escapó de la crucifixión y viajó hacia el este, entonces esa tumba no es solo un monumento, es la prueba física de que todo lo que nos han enseñado necesita ser reexaminado. Y si esa tumba fuera abierta, si se permitiera una investigación científica rigurosa, si se realizaran pruebas de ADN, análisis de carbono 14, estudios arqueológicos completos, ¿qué encontraríamos? ¿Confirmaría o destruiría la narrativa tradicional? Y si la confirmara, entonces podríamos cerrar este debate para siempre. Pero si la destruyera, ¿estaría el mundo preparado para aceptar las consecuencias? Porque hay algo que necesita ser entendido. Esta no es una historia sobre la destrucción del cristianismo. Es una historia sobre su posible redescubrimiento. Porque si Jesús vivió 54 años más después de la crucifixión, entonces su enseñanza verdadera, su sabiduría madura, su comprensión final del cosmos, todavía está esperando ser redescubierta. Y tal vez, solo tal vez, esa enseñanza perdida es exactamente lo que la humanidad necesita ahora. No un Cristo muerto que promete salvación en el más allá, sino un Cristo vivo que enseñó cómo liberarse del sufrimiento aquí y ahora. No un Cristo de dogmas y rituales, sino un Cristo de experiencia directa y comprensión luminosa. ¿No sería irónico que la verdad que la Iglesia ha reprimido durante 2000 años sea precisamente lo que podría revitalizar la fe genuina en este mundo cansado de hipocresías? Spinoza habría sonreído ante esa ironía, porque él entendió que las instituciones religiosas no tienen miedo de la incredulidad, tienen miedo de la fe verdadera. Tienen miedo de los creyentes que piensan por sí mismos, que cuestionan, que exigen coherencia. Los ateos no son una amenaza para la Iglesia, los herejes sí, porque los herejes hablan el mismo lenguaje espiritual, pero se niegan a aceptar las distorsiones. Y cuando un hereje tiene razón, cuando sus argumentos son sólidos, cuando su lógica es impecable, entonces todo el sistema de autoridad institucional se tambalea. Por eso Spinoza fue excomulgado, por eso fue maldecido, por eso sus libros fueron prohibidos y quemados. No porque estuviera equivocado, porque estaba peligrosamente en lo correcto. Y ahora, siglos después, la pregunta que él planteó sigue vibrando en el aire. ¿Murió Jesús en la cruz o escapó hacia el este? ¿Es el cristianismo una religión basada en un evento histórico verificable o en una interpretación mítica de eventos que fueron muy diferentes de lo que nos han contado? ¿Y qué cambia si la respuesta es la segunda opción? ¿Se desmorona todo o se libera todo? Porque hay una diferencia entre creer en una historia porque te han dicho que debes creerla y entender una verdad porque has investigado, cuestionado y llegado a tus propias conclusiones. La primera es obediencia. La segunda es sabiduría. Y solo la sabiduría te hace verdaderamente libre. Parte 2. ¿Qué significa la fe cuando se despoja del miedo? ¿Puede existir una religión sin amenazas de condenación eterna?
Estas son preguntas que Baruch Spinoza no solo se atrevió a formular, sino que integró en el núcleo mismo de su filosofía. Y son precisamente estas preguntas las que lo convirtieron en el enemigo número uno, tanto de las autoridades judías como de las cristianas. Porque lo que Spinoza estaba proponiendo no era simplemente una crítica intelectual de las instituciones religiosas, era algo mucho más radical, una redefinición completa de lo que significa la relación entre el ser humano y lo divino. Y en esa redefinición, la figura de Jesús ocupaba un lugar central, no como el Hijo de Dios que murió para salvar a la humanidad, sino como un hombre que alcanzó una comprensión tan profunda de la naturaleza divina que se convirtió en un modelo de iluminación. Pero si Jesús fue simplemente un hombre iluminado, entonces su muerte en la cruz no fue un evento cósmico de redención. Fue un asesinato político. Y si fue un asesinato político, entonces la posibilidad de que haya sobrevivido no solo es plausible, sino que adquiere una dimensión histórica concreta. Los evangelios canónicos fueron escritos décadas después de los eventos que describen. Marcos, el más antiguo, fue compuesto alrededor del año 70 de nuestra era, casi 40 años después de la crucifixión. Mateo y Lucas fueron escritos en los años 80 y 90, basándose en Marcos, pero añadiendo material propio. Juan fue escrito incluso más tarde, alrededor del año 100. Esto significa que ninguno de los autores de los evangelios fue testigo directo de los eventos que narran. Están reportando tradiciones orales, rumores, interpretaciones teológicas que ya habían pasado por varias generaciones. Y en ese proceso de transmisión, es inevitable que los detalles cambien, que se agreguen elementos simbólicos, que se embellezca la narrativa para que encaje con las necesidades doctrinales de las comunidades que están formándose. Spinoza sabía esto porque había estudiado cómo se formaron los textos hebreos de la Torá y aplicó el mismo análisis crítico al Nuevo Testamento, y lo que descubrió fue inquietante. Los evangelios no son historia objetiva, son documentos teológicos escritos por creyentes para creyentes, con el propósito de promover una interpretación específica de quién fue Jesús. Pero, ¿qué sucede cuando comparamos esos evangelios con otras fuentes? ¿Qué pasa cuando miramos los textos apócrifos que fueron excluidos del canon? Ahí es donde la narrativa se vuelve significativamente más compleja. El Evangelio de Tomás, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, presenta a un Jesús muy diferente del que conocemos a través de los evangelios canónicos. En Tomás, Jesús no habla de su muerte como un sacrificio redentor. Habla del conocimiento interior, de la chispa divina que existe dentro de cada persona. Dice, el reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando llegues a conocerte a ti mismo, serás conocido y comprenderás que eres hijo del Padre viviente. Esa enseñanza no requiere una iglesia, no requiere sacerdotes, no requiere sacramentos, requiere autoconocimiento. Y el autoconocimiento, como Spinoza bien entendió, es el enemigo mortal de todas las instituciones que dependen de la ignorancia para mantener su poder. Entonces, ¿por qué esos textos fueron excluidos? La respuesta oficial es que eran heréticos, que contenían doctrinas falsas, que desviaban a los creyentes del verdadero mensaje de Cristo. Pero la pregunta que Spinoza plantea es más profunda. ¿Quién decide qué es herejía y qué es ortodoxia? No son esas categorías construidas por aquellos que logran consolidar el poder institucional, porque cuando examinamos la historia del cristianismo primitivo, vemos que había docenas de comunidades cristianas con interpretaciones radicalmente diferentes de Jesús. Estaban los gnósticos, que creían que Jesús vino a revelar conocimiento secreto. Estaban los ebionitas, judíos cristianos, que rechazaban la divinidad de Jesús y lo consideraban simplemente un profeta. Estaban los marcionitas, que rechazaban todo el Antiguo Testamento.
Estaban los docetistas, que creían que Jesús solo parecía tener un cuerpo físico, pero era puramente espiritual. Y eventualmente una de esas facciones ganó, la facción que alineó sus doctrinas con el poder imperial romano. Y una vez que tuvieron el respaldo del emperador Constantino en el siglo IV, declararon que su versión era la única correcta y todas las demás eran herejías que debían ser erradicadas. Pero, ¿qué pasó con esas comunidades que creían algo diferente? ¿Simplemente desaparecieron? No. Algunas fueron destruidas, otras se escondieron. Y algunas emigraron hacia el este, llevando sus creencias con ellas. Y aquí es donde la historia se vuelve extraordinariamente interesante, porque hay evidencia de que comunidades cristianas primitivas existían en Persia, en Afganistán, en India, mucho antes de que las misiones católicas llegaran allí en la era moderna. Los cristianos nestorianos, por ejemplo, se extendieron por toda Asia Central en los primeros siglos de nuestra era. Establecieron iglesias, monasterios, comunidades, y sus doctrinas eran significativamente diferentes de las del cristianismo romano. Enfatizaban la humanidad de Jesús más que su divinidad. Y algunos de ellos tenían tradiciones orales sobre un Jesús que había viajado al este y enseñado allí. ¿Son esas tradiciones confiables? Spinoza diría que debemos evaluarlas con el mismo escepticismo que aplicamos a cualquier otra afirmación histórica. No podemos aceptarlas simplemente porque nos gustaría que fueran verdad. Pero tampoco podemos descartarlas simplemente porque contradicen la narrativa oficial. Necesitamos examinar toda la evidencia disponible y llegar a conclusiones basadas en la razón. Y cuando hacemos eso, cuando realmente miramos la totalidad de la evidencia, lo que encontramos no es una prueba definitiva de que Jesús viajó a India, pero sí un conjunto inquietante de coincidencias y anomalías que merecen ser investigadas más a fondo. Consideremos, por ejemplo, los años perdidos de Jesús. Los evangelios lo mencionan como un niño de 12 años en el templo de Jerusalén, asombrando a los maestros con su conocimiento. Y luego no vuelven a hablar de él hasta que tiene 30 años y comienza su ministerio público. ¿Qué estaba haciendo durante esos 18 años? La tradición cristiana simplemente asume que trabajaba como carpintero en Nazaret. Pero, ¿es eso realmente plausible? Un hombre con la profundidad filosófica y espiritual que Jesús demostró en su ministerio simplemente trabajó en un taller de carpintería durante casi 2 décadas sin buscar maestros, sin viajar, sin expandir su conocimiento. Hay textos antiguos como el Bhavishya Mahapurana, un texto hindú que menciona a un hombre llamado Isa que llegó a India desde el oeste y estudió con sabios. Hay referencias en textos budistas tibetanos a un santo extranjero que visitó sus monasterios. ¿Son esas referencias a Jesús? No lo sabemos con certeza, pero la posibilidad está ahí, y luego está la cuestión de las enseñanzas mismas. Cuando leemos los sermones de Jesús en los evangelios, especialmente el Sermón de la Montaña, hay paralelismos notables con las enseñanzas budistas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Resuena con la enseñanza budista sobre la humildad. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Es casi idéntico al principio budista de la compasión sin juicio. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Es una formulación que recuerda la enseñanza budista de que la iluminación es una realidad interior. ¿Son estas similitudes coincidencias o evidencia de que Jesús estuvo expuesto a las filosofías orientales? Los académicos tradicionalmente han descartado esta posibilidad, argumentando que no había contacto significativo entre Judea e India en esa época. Pero eso no es cierto. La ruta de la seda estaba en pleno funcionamiento. Los comerciantes viajaban regularmente entre el Mediterráneo y Asia. Las ideas circulaban. Y si los bienes materiales podían viajar miles de kilómetros, ¿por qué no podían hacerlo las ideas espirituales?
Spinoza no tenía acceso a toda esta información. No conocía los textos hindúes ni los budistas que mencionan a Isa. Pero tenía algo más valioso, una mente capaz de seguir la lógica hasta sus conclusiones inevitables. Y la lógica le decía que si los evangelios eran documentos humanos sujetos a errores y manipulaciones, entonces toda la estructura teológica construida sobre ellos necesitaba ser reexaminada. Esa no era una posición popular en el siglo XVII. De hecho, era una posición que podía costarte la vida. Pero Spinoza no estaba interesado en la popularidad. Estaba interesado en la verdad. Y estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de buscarla. Y las consecuencias fueron severas. Después de la publicación del Tratado Teológico Político, Spinoza se convirtió en el hombre más odiado de Europa. Los judíos lo consideraban un traidor. Los cristianos lo consideraban el anticristo. Los filósofos escolásticos lo atacaban como un ateo peligroso. Incluso los filósofos más progresistas de su época, como Leibniz, se distanciaron de él públicamente mientras leían sus obras en secreto. Spinoza vivió los últimos años de su vida en una habitación pequeña en La Haya, puliendo lentes para ganarse la vida, escribiendo su filosofía en soledad. No se casó, no tuvo hijos, no buscó fama ni fortuna. Simplemente pensó y escribió. Y murió a los 44 años de una enfermedad pulmonar, probablemente agravada por el polvo del vidrio que inhalaba al pulir sus lentes. Pero antes de morir, completó su obra maestra, La Ética, un libro que no sería publicado hasta después de su muerte, porque era demasiado peligroso publicarlo mientras vivía. ¿Y qué hace que la ética sea tan peligrosa? El hecho de que elimina completamente la necesidad de la religión institucional. Spinoza demuestra, usando una lógica tan rigurosa como la de Euclides, que Dios no es una persona que interviene en el mundo recompensando a los buenos y castigando a los malos. Dios es la totalidad de la naturaleza y todo lo que sucede es una expresión necesaria de las leyes naturales. No hay milagros, no hay providencia especial. No hay elección divina de un pueblo sobre otro. Todas esas ideas, según Spinoza, son proyecciones humanas, fantasías que inventamos porque no podemos aceptar que el universo funciona según leyes impersonales. Y si aceptamos que Dios es la naturaleza misma, entonces la forma de acercarnos a Dios no es a través de rituales y oraciones, sino a través del conocimiento y la comprensión. Conocer las leyes de la naturaleza es conocer a Dios. Vivir en armonía con esas leyes es vivir divinamente, y esa sabiduría está disponible para todos, no solo para los sacerdotes y los elegidos. ¿Pueden imaginar por qué la Iglesia consideró esto blasfemo? Porque si Spinoza tiene razón, entonces toda la estructura de autoridad eclesiástica es innecesaria. No necesitas un papa. No necesitas obispos, no necesitas confesores, no necesitas la Eucaristía. Todo lo que necesitas es tu propia mente y la disposición para usarla honestamente. Y eso desde el punto de vista institucional es intolerable, porque las instituciones religiosas no sobreviven vendiendo verdad, sobreviven vendiendo salvación. Y si la salvación está disponible para todos a través del conocimiento, entonces no hay nada que vender. El negocio se acaba. Pero volvamos a Jesús. Porque si aplicamos el análisis de Spinoza a la narrativa de la crucifixión, lo que encontramos son capas y capas de interpretación teológica que han oscurecido lo que realmente pudo haber sucedido. Los primeros cristianos necesitaban explicar por qué su Mesías había sido ejecutado como un criminal. La crucifixión era la forma más humillante de morir en el mundo romano. Era la pena reservada para esclavos y rebeldes. No era el tipo de muerte que uno esperaría del Salvador enviado por Dios. Entonces, ¿cómo resolver esa disonancia cognitiva? Reinterpretándola.
convirtiendo la derrota en victoria, diciendo que la muerte no fue el final, sino el comienzo, que el sacrificio era necesario, que Dios lo había planeado así desde el principio. Y gradualmente, a lo largo de décadas de predicación y reflexión teológica, esa reinterpretación se solidificó en doctrina. La crucifixión se convirtió en el acto central de la historia cósmica. La resurrección se convirtió en la prueba de la divinidad de Cristo. Y cualquiera que cuestionara esa narrativa se convertía automáticamente en hereje. Pero, ¿qué pasa si la narrativa original era diferente? ¿Qué pasa si los primeros seguidores de Jesús sabían que había sobrevivido, pero no podían decirlo abiertamente porque sería demasiado peligroso? ¿Qué pasa si el relato de la resurrección fue originalmente una forma codificada de decir que Jesús había escapado? Hay indicios de esto en los propios evangelios. Cuando María Magdalena va a la tumba y la encuentra vacía, los ángeles le dicen, no está aquí, ha resucitado. Pero, ¿qué significa exactamente ha resucitado? En griego, la palabra usada es egeiro, que puede significar tanto despertar como levantar. Se despertó de un coma inducido por la pérdida de sangre y el trauma. ¿Fue levantado de la tumba por sus seguidores? La ambigüedad del lenguaje permite múltiples interpretaciones. Y luego están las apariciones post-resurrección. Los evangelios dicen que Jesús se apareció a sus discípulos después de su muerte, pero las descripciones son extrañas. A veces no lo reconocen. Cuando se aparece en el camino a Emaús, camina con 2 discípulos durante horas y no lo reconocen hasta que parte el pan. ¿Por qué no lo reconocerían si había muerto solo días antes? Una posible explicación es que su apariencia había cambiado significativamente debido a las heridas y el trauma. Otra posibilidad es que los relatos de las apariciones fueron agregados posteriormente para apoyar la doctrina de la resurrección y no reflejan eventos reales. Pero hay una tercera posibilidad que rara vez se considera, que Jesús realmente se apareció a sus seguidores, no como un espíritu resucitado, sino como un hombre vivo que había sobrevivido y estaba preparándose para partir hacia otro lugar donde pudiera estar a salvo. Los evangelios dicen que después de 40 días Jesús ascendió al cielo. ¿Pero qué significa eso? Si lo interpretamos literalmente, estamos hablando de un ser humano volando físicamente hacia arriba hasta desaparecer en las nubes. Eso contradice todo lo que sabemos sobre la física y la biología. Pero si lo interpretamos metafóricamente, podría significar que Jesús se fue, que dejó Judea, que viajó hacia una región lejana, donde su mensaje podría continuar sin la persecución de las autoridades romanas y judías. Y si se fue hacia el este, siguiendo las rutas comerciales que conectaban Judea con Persia, Afganistán e India, entonces, eventualmente, habría llegado a Cachemira. Y allí, lejos de los centros de poder que querían matarlo, podría haber vivido décadas más, enseñando, influyendo en las comunidades locales, dejando una marca en la tradición espiritual de la región. Y esa marca está allí. Los habitantes de Cachemira tienen historias que han pasado de generación en generación sobre Yus Asaf, el profeta que vino del oeste. Hay una piedra llamada Takht-e-Suleiman, el trono de Salomón, donde según la tradición local, Yus Asaf solía meditar. Hay inscripciones en persa antiguo que hablan de sus enseñanzas. Y está la tumba de Rosabal, que ha sido venerada durante siglos. El gobierno indio ha declarado ese lugar un sitio protegido, pero no permite excavaciones o pruebas científicas. ¿Por qué? Si las autoridades están tan seguras de que las afirmaciones sobre Jesús en India son falsas, ¿por qué no permitir una investigación que las refute definitivamente? A menos que, por supuesto, tengan miedo de lo que esa investigación podría revelar. Spinoza habría reconocido ese miedo. Es el mismo miedo que hizo que la Iglesia prohibiera sus libros. Es el miedo a la verdad.
Porque la verdad, cuando emerge, no pide permiso, no respeta las instituciones, no se preocupa por si su revelación causa incomodidad o crisis. La verdad simplemente es. Y la única pregunta relevante es si estamos dispuestos a enfrentarla o si preferimos vivir en la comodidad de las ilusiones autorizadas. Y esa es, en última instancia, la pregunta que esta historia plantea a cada persona que la escucha. ¿Prefieren la certeza dogmática de creer lo que les han enseñado o la incertidumbre liberadora de buscar por sí mismos? Porque Spinoza no ofrece respuestas fáciles. Ofrece un método de pensamiento crítico, de análisis racional, de honestidad intelectual radical. Y ese método, cuando se aplica consistentemente, tiende a desmantelar todas las construcciones humanas que se presentan como verdades divinas, pero no desmantela lo divino mismo. Al contrario, revela lo divino en su forma más pura, como la totalidad infinita e incomprensible de todo lo que existe. Y dentro de esa totalidad infinita, la historia de un hombre que pudo haber sobrevivido a la crucifixión, que pudo haber viajado miles de kilómetros, que pudo haber vivido hasta los 87 años, enseñando sobre el amor y la compasión, no es menos sagrada que la historia de un Dios que muere y resucita. De hecho, podría ser más sagrada, porque muestra que la transformación espiritual es posible aquí, en este mundo, en este cuerpo, en esta vida. No necesitamos esperar a un más allá mítico. No necesitamos morir para ser salvados. Podemos despertar ahora, podemos comprender ahora, podemos vivir divinamente ahora. Y esa, tal vez, es la verdadera enseñanza de Jesús, la enseñanza que se perdió cuando se convirtió en objeto de adoración en lugar de ejemplo de vida. Parte 3. La verdad no teme a la investigación. Solo las mentiras requieren protección institucional. Esta máxima, que podría haber salido directamente de los labios de Spinoza, resume el dilema central de toda religión organizada. ¿Cómo mantener la autoridad sobre las mentes y los corazones de los creyentes cuando las preguntas honestas comienzan a erosionar los fundamentos de la fe obligatoria? Y en ningún lugar es este dilema más agudo que en la cuestión de la crucifixión y la posible supervivencia de Jesús. Porque si hay algo que 2000 años de cristianismo institucional han dejado claro es esto: la narrativa de la muerte y resurrección de Cristo no puede ser cuestionada sin amenazar todo el edificio teológico, litúrgico y político que se ha construido sobre ella. Y, sin embargo, ahí está la pregunta, persistente, inquietante, imposible de silenciar completamente. ¿Qué pasaría si todo fuera diferente de lo que nos han contado? Spinoza murió sin ver las consecuencias completas de su pensamiento. Murió en 1677, en una época en la que Europa todavía quemaba herejes y la Inquisición todavía torturaba a los disidentes. Pero las semillas que plantó germinaron. Un siglo después, durante la Ilustración, filósofos como Voltaire y Diderot citaban a Spinoza como su precursor. 2 siglos después, académicos alemanes comenzaron a aplicar sus métodos de crítica bíblica al estudio del Nuevo Testamento. 3 siglos después, el escepticismo que Spinoza introdujo había transformado completamente la forma en que Occidente piensa sobre la religión. Y ahora, en el siglo XXI, cuando tenemos acceso a información que Spinoza nunca pudo imaginar, cuando podemos viajar a Cachemira y visitar la tumba de Rosabal, cuando podemos leer textos apócrifos que fueron redescubiertos en el siglo XX, cuando podemos aplicar ciencia forense a cuestiones históricas, la pregunta que él planteó se vuelve más urgente que nunca. ¿Estamos dispuestos a seguir la evidencia hasta donde nos lleve? Incluso si eso significa abandonar creencias que han dado sentido y consuelo a billones de personas a lo largo de milenios. Porque esa es la verdadera dificultad. No es que la evidencia sea insuficiente, es que las implicaciones son demasiado grandes.
Si Jesús no murió en la cruz, si no resucitó al tercer día, si no ascendió al cielo, entonces, ¿qué queda del cristianismo? Se desmorona todo, pierde sentido la fe. Los defensores de la ortodoxia dirían que sí, pero Spinoza diría que no, porque para Spinoza la esencia de la enseñanza de Jesús no está en su muerte, sino en su vida. No está en su naturaleza divina, sino en su comprensión de lo divino. No está en los milagros que supuestamente realizó, sino en la transformación que provocó en aquellos que lo escucharon. Y esa transformación no depende de si murió y resucitó. Depende de si sus enseñanzas son verdaderas y útiles para vivir una vida más plena, más consciente, más compasiva. Entonces, ¿qué enseñó realmente Jesús? Si eliminamos todas las capas de interpretación teológica que se agregaron posteriormente, si volvemos a las palabras más antiguas que tenemos atribuidas a él, ¿qué encontramos? Encontramos un maestro que predicaba el amor incondicional, que decía que el reino de Dios no es un lugar al que vas después de morir, sino una realidad que puedes experimentar aquí y ahora si transformas tu conciencia, que enseñaba que juzgar a otros es juzgarte a ti mismo, que decía que perdonar no es una obligación moral, sino una liberación personal, que insistía en que los rituales externos no tienen valor si el corazón está cerrado, que afirmaba que todos los seres humanos son hijos de Dios, no solo Él. Esas enseñanzas no necesitan una resurrección para ser válidas, son válidas por sí mismas. Y si Jesús las enseñó durante 30 años en lugar de 3, si las profundizó y expandió a lo largo de décadas de maduración espiritual, entonces tal vez lo que tenemos en los evangelios es solo una fracción de lo que realmente dijo y pensó. Y aquí es donde la tumba de Rosabal se vuelve crucialmente importante. Porque si esa tumba realmente contiene los restos de Jesús, entonces también podría contener evidencia de lo que hizo y enseñó durante esas décadas perdidas. Los musulmanes de Cachemira, que son los guardianes de la tumba, la veneran como el lugar de descanso de un profeta santo. No la consideran la tumba de Jesús en el sentido cristiano, pero sí reconocen que Yus Asaf fue un maestro espiritual de gran importancia, y hay registros escritos, algunos en persa antiguo, otros en urdu, que describen sus enseñanzas. ¿Son esos registros confiables? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay una tradición viva, no una invención moderna, que ha mantenido esta creencia durante siglos. Y esa tradición merece ser investigada con la misma seriedad con la que investigamos cualquier otra afirmación histórica. El problema es que investigar esta afirmación es políticamente y religiosamente explosivo. India es un país de mayoría hindú con una gran minoría musulmana. Cachemira es una región disputada, reclamada tanto por India como por Pakistán, con una historia de violencia sectaria. Permitir que científicos occidentales excaven una tumba sagrada para buscar evidencia de que Jesús está enterrado allí no es solo una cuestión académica, es una cuestión que podría desencadenar disturbios, conflictos diplomáticos, crisis de fe en múltiples religiones. Por eso las autoridades indias han cerrado la tumba a la investigación científica. No porque crean que las afirmaciones son falsas, sino porque tienen miedo de las consecuencias de que sean verdaderas. Y ese miedo institucional a la verdad, es exactamente lo que Spinoza identificó como el mayor obstáculo para el progreso humano. Pero hay otra dimensión de esta historia que necesita ser explorada. Si Jesús realmente viajó a India y enseñó allí durante décadas, entonces su influencia no se limitó a las comunidades cristianas primitivas.
También habría influido en las tradiciones hindúes y budistas. Y cuando examinamos ciertas corrientes del hinduismo tardío, especialmente el Bhakti, el movimiento devocional que enfatiza el amor personal a Dios por encima de los rituales, encontramos paralelismos sorprendentes con las enseñanzas de Jesús. Cuando miramos ciertas escuelas del budismo Mahayana, especialmente aquellas que enfatizan la compasión universal y el bodhisattva que renuncia al nirvana para ayudar a otros, encontramos ecos de la ética cristiana. ¿Son esas similitudes coincidencias o evidencia de una influencia histórica real? Los académicos ortodoxos tienden a descartarlas como evoluciones paralelas, desarrollos independientes de ideas similares. Pero Spinoza nos enseñó a ser escépticos de las explicaciones que son demasiado convenientes. Y descartar todas las similitudes como coincidencias es muy conveniente para aquellos que no quieren considerar la posibilidad de que Jesús haya sido parte de un intercambio espiritual más amplio entre Oriente y Occidente. Pensemos en esto desde otra perspectiva. Si un extraterrestre llegara a la Tierra y estudiara las religiones humanas sin ningún sesgo previo, ¿qué conclusión sacaría al ver las similitudes entre las enseñanzas de Buda, Jesús, Krishna y Lao Tse? Probablemente concluiría que o bien hubo contacto e influencia mutua, o bien todos estos maestros estaban accediendo a alguna verdad fundamental sobre la naturaleza de la existencia que trasciende las culturas particulares. Spinoza habría preferido la segunda explicación. Para él la verdad es una. No hay verdades judías, cristianas o hindúes. Hay solo verdad, y diferentes tradiciones la expresan de maneras diferentes según sus contextos históricos y culturales. Pero la sustancia subyacente es la misma, que la realidad última es una totalidad divina, que los seres humanos son parte de esa totalidad, y que la sabiduría consiste en reconocer nuestra unidad con el todo. Esa comprensión no requiere un mediador divino, no requiere un salvador, no requiere un sacrificio expiatorio, requiere solo claridad de visión y honestidad de corazón. Y si Jesús enseñó eso, entonces su mensaje es universalmente válido, independientemente de si murió a los 33 o a los 87. Pero hay algo profundamente significativo en la idea de que vivió mucho más allá de la crucifixión, porque sugiere que su enseñanza no fue interrumpida prematuramente por un martirio. Sugiere que tuvo tiempo de madurar, profundizar, expandirse. Sugiere que lo que los evangelios capturan es solo el comienzo de su desarrollo espiritual, no su culminación. Y si eso es cierto, entonces la tradición cristiana ha estado adorando a un Jesús incompleto, a un Jesús congelado en su fase temprana, sin acceso a la sabiduría que pudo haber alcanzado en sus décadas finales. Esta es una idea perturbadora para los creyentes tradicionales, pero debería ser emocionante, porque significa que hay más por descubrir. Significa que la revelación no está cerrada. Significa que la búsqueda de la verdad espiritual es un proyecto en curso, no un dogma fijo. Y Spinoza habría aplaudido esa apertura, porque él creía que el conocimiento de Dios es infinito. Nunca podemos capturarlo completamente, nunca podemos poseerlo totalmente. Solo podemos acercarnos a él gradualmente, paso a paso, generación tras generación, a medida que nuestra comprensión se profundiza y expande. Y cada vez que rompemos una ilusión, cada vez que cuestionamos un dogma, cada vez que nos atrevemos a mirar más allá de lo que nos han enseñado, damos un paso más cerca de esa comprensión infinita. Pero volvamos a la tumba, porque al final, todas estas especulaciones filosóficas y teológicas tienen un punto de anclaje concreto, un sarcófago en un valle de Cachemira. Y la pregunta es simple: ¿qué contiene ese sarcófago? Si contiene los restos de un hombre que murió hace 2000 años,
Entonces podríamos hacer pruebas de ADN. Podríamos comparar ese ADN con muestras de poblaciones del Medio Oriente de esa época. Podríamos analizar isótopos en los huesos para determinar dónde pasó ese individuo su infancia y juventud. Podríamos estudiar marcas en los huesos que por la fe y la razón nunca fueron enemigas naturales. Fueron convertidas en enemigas por el miedo de los hombres. ¿Cómo puede algo tan puro como la búsqueda de la verdad oponerse al deseo de creer? Es el poder institucional, no el alma humana, el que necesita ese conflicto para sobrevivir. Y cuando Baruch Spinoza se atrevió a decirlo, cuando escribió que Dios no dictaba libros ni castigaba con infiernos, sino que respiraba en cada átomo del universo, el mundo tembló, porque la religión comprendió de inmediato que su monopolio se tambaleaba. ¿De qué sirve el templo cuando el propio aire se convierte en sagrado? ¿Qué autoridad conserva el sacerdote cuando el hombre descubre que puede hablar directamente con lo divino, sin mediadores ni absoluciones? Y aquí yace el verdadero crimen de Spinoza: no haber negado a Dios, sino haberlo devuelto al mundo. Su Dios no habitaba en el cielo ni detrás del velo del misterio. Era sustancia, era pensamiento, era extensión. Era todo lo que existe y su causa eterna, un Dios sin rostro que no necesita adoración sino comprensión, un Dios que no castiga ni perdona porque no exige nada. Y en ese pensamiento todas las jerarquías sagradas, todas las divisiones entre lo puro y lo impuro, se disolvían como sombras al amanecer. ¿Cómo podía sobrevivir una iglesia cuando sus cimientos dependían de mantener al hombre en la ignorancia de su propia divinidad? Spinoza lo comprendió, pero comprendió también el precio. Vivió aislado, escribiendo a la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba sus palabras. No buscaba discípulos, buscaba claridad. Su filosofía no pretendía consolar, sino despertar, y despertar siempre duele. Porque en el momento en que la mente se abre, las ilusiones se desmoronan. ¿No es eso, al final, lo que temen los hombres? ¿No es más fácil soportar el peso de una mentira reconfortante que el vértigo de una verdad que lo cambia todo? En ese contexto de soledad filosófica, la figura de Jesús se alzó en su pensamiento como un enigma moral más que como un misterio teológico. Spinoza no podía aceptar una salvación basada en sacrificio. No podía creer en un Dios que necesitara sangre para perdonar. Y así comenzó a leer los evangelios con otra mirada, no como un creyente, sino como un anatomista de símbolos. Descubrió que el Cristo del dogma y el Jesús de la historia eran dos seres diferentes, que el primero fue creado por la Iglesia, que el segundo quizás fue traicionado por ella, que hay de más hereje que sugerir que el verdadero Jesús no es aquel que murió, sino aquel que vivió demasiado. En los evangelios apócrifos encontró indicios de esa idea, fragmentos que hablaban de un maestro que viajó, que se ocultó, que enseñó entre pueblos extraños, detalles que la ortodoxia consideró demasiado peligrosos para conservar. Y tal vez no era casual. Si la historia del Cristo que resucita mantiene el poder de Roma, la del Cristo que escapa destruye su estructura entera. La primera exige fe, la segunda exige pensar. La primera genera obediencia, la segunda, libertad. Y entre ambas, Spinoza, el excomulgado, eligió la libertad. ¿Puede un hombre ser simultáneamente hereje y santo? ¿Puede alguien ser maldito por la religión y al mismo tiempo bendecido por la razón? Esa pregunta acompañó a Spinoza hasta su último día. No buscó gloria, su gloria fue el silencio. No quiso seducir multitudes, quiso limpiar el pensamiento de supersticiones. Porque para él la superstición era el hijo bastardo del miedo. Y el miedo, como lo escribió, es el instrumento político más eficaz que las autoridades religiosas han inventado jamás. Mientras los hombres teman, decía, obedecerán. Por eso su crítica al cristianismo no era odio, sino compasión. Veía en la religión un experimento fallido.
el intento genuino de liberar al ser humano de su miseria, corrompido por la codicia del poder. Los profetas hablaban de justicia, los sacerdotes la convirtieron en obediencia, los evangelios hablaban de amor, las iglesias lo transformaron en culpa. ¿Cómo podría surgir una ética libre bajo la sombra de la condena eterna? ¿Cómo podría florecer la virtud cuando la motivación no es el bien mismo, sino el miedo al castigo? Spinoza sostenía que la virtud debía ser su propia recompensa, que amar a Dios debía equivaler a comprender la necesidad del universo, que la piedad genuina no consiste en orar ni en ayunar, sino en entender, y ese entendimiento solo es posible para el espíritu que ha dejado de temer. El miedo paraliza, decía, pero el conocimiento libera, y esa liberación era precisamente lo que más temían sus enemigos. Mientras tanto, su pensamiento comenzaba a infiltrarse, secreto y subversivo, entre los filósofos jóvenes del continente, hombres que lo leían de noche, a escondidas, como quien sostiene en sus manos una antorcha prohibida. Porque leer a Spinoza era un acto revolucionario. Significaba aceptar que Dios no era un monarca, sino una ley, que el milagro más grande era la existencia misma, que todo lo que es procede del mismo principio y que nada, absolutamente nada está fuera de él, ni el bien ni el mal, ni la vida ni la muerte, ni el cuerpo suspendido en una cruz, ni el hombre que quizás caminó, aún vivo, rumbo al este. Así comenzó a tejerse en torno a su figura una nueva forma de misticismo, un misticismo racional. En él, Dios no se encontraba en los templos, sino en los axiomas del pensamiento. El alma no se salvaba rezando, sino comprendiendo. Y de pronto, aquella vieja frontera entre fe y razón se mostró ilusoria, porque la razón auténtica, decía Spinoza, no es lo opuesto de la fe, es su cumplimiento. La fe es el primer paso hacia la verdad. La razón es el camino completo. En ese marco, Jesús aparece como la figura que encarna esa fusión perdida, aquel que, según Spinoza, conoció intuitivamente lo que él había demostrado con rigor geométrico, que Dios no es un ser, sino el ser mismo. ¿No decía el propio Jesús que el Padre y él eran uno? ¿Y no podía eso significar, más allá del dogma trinitario, que comprendió la unidad de la sustancia universal? Y no fue por esa comprensión que los poderosos quisieron silenciarlo, no porque trajera milagros, sino porque traía lucidez, no porque desafiara las leyes romanas, sino porque hablaba de un reino espiritual que hacía innecesarias todas las coronas. Spinoza veía en el Cristo histórico a un hombre que comprendió la estructura del universo no a través del razonamiento lógico, sino de la intuición pura. Un hombre que había alcanzado el amor intelectual de Dios, sin haber leído a Euclides ni a Aristóteles. Un hombre que vivió en el estado de beatitud que la ética describe. Jesús, en su lectura, fue el ejemplo perfecto del sabio libre de pasiones esclavizantes, del hombre que ama la verdad por la verdad misma, del espíritu que actúa no por esperanza o temor, sino por conocimiento. Y por eso fue asesinado, o casi asesinado, por un sistema religioso que no podía tolerar semejante independencia moral. Pero entonces surge la pregunta: si ese hombre alcanzó tal iluminación, ¿podía morir tan pronto? ¿Podía el universo permitir que su instrumento más puro fuese destruido antes de completar su obra? Y si no murió, si sobrevivió de algún modo al suplicio, ¿no sería eso una manifestación aún más profunda de las leyes divinas? Porque si la existencia es una sola sustancia, y si esa sustancia se expresa infinitamente, ¿qué diferencia hay entre la resurrección mística y la supervivencia física? Ambas son modos distintos del mismo fenómeno eterno, el retorno de la vida bajo nuevas formas. En esa lógica, el mito cristiano de la resurrección no contradice la posibilidad histórica de la huida. Uno habla en lenguaje simbólico,
el otro en hechos, y ambos pueden coexistir en un mismo universo espinosista. Lo que importa no es si el cuerpo resucitó, sino si la mente se liberó. Y si Jesús continuó su camino hacia el este, llevando consigo esa luz del entendimiento, no lo hizo por escapismo, sino por necesidad espiritual. La verdad debía seguir su curso más allá de los límites del imperio. La pregunta persiste: ¿por qué el Oriente? ¿Qué buscaba allí aquel que ya lo había comprendido todo? Tal vez no buscaba aprender, sino sembrar. O quizá quería descansar en una tierra donde las palabras no fueran perseguidas, donde las parábolas pudieran respirar sin censura. Cachemira, los valles del Himalaya, los monasterios aislados donde aún se hablaba del amor universal y la disolución del ego. ¿No era, acaso, el lugar natural para continuar una vida dedicada a la unión con lo divino? Spinoza nunca viajó físicamente fuera de Europa, pero viajó mediante el pensamiento más lejos que muchos hombres de su tiempo. Y en su mente, el mapa del alma humana no tenía fronteras. La sabiduría de la India no era inferior a la de Grecia, ni los profetas judíos más elevados que los ascetas tibetanos. En todos veía la misma necesidad: comprender lo eterno bajo la forma del instante. Por eso su filosofía, aunque escrita en la Holanda del siglo XVII, tenía el aroma de algo más antiguo, casi védico. Algunos de sus contemporáneos lo notaron. Leibniz, horrorizado y fascinado a la vez, escribió en una carta: Spinoza podría ser más indio que judío, ha disuelto a Yahvé en Brahma. Pero, ¿no es esa disolución el destino inevitable de todo pensamiento libre? Mientras tanto, las instituciones religiosas hacían todo lo posible por contener esa ola. Prohibían, perseguían, excomulgaban. Pero las ideas, como el agua, siempre encuentran una grieta por donde fluir. Y fluyeron, primero tímidamente, luego con la fuerza de un río que despierta en primavera. Filósofos, científicos, artistas comenzaron a comprender que la naturaleza no necesita milagros para ser divina, que la materia no está separada del espíritu, que pensar es, en sí mismo, un acto sagrado. ¿No es acaso eso lo que Jesús enseñaba cuando decía que el reino de Dios está dentro de vosotros? Spinoza solo lo tradujo al lenguaje del intelecto. Dos formas de la misma revelación. Pero detrás de todas esas ideas laten las preguntas imposibles. ¿Qué ocurrió realmente en aquella cruz? ¿Por qué los relatos difieren? ¿Quién selló la tumba y quién la abrió? ¿Qué vio María Magdalena realmente en el jardín? ¿Y si el jardín era de hecho un puerto de partida hacia otro destino? Un amanecer, una caravana, un hombre débil, envuelto aún en vendas medicinales, montado sobre una mula rumbo a Damasco. Nadie hubiera creído que ese hombre era el mismo que días antes había sido llamado rey de los judíos. Nadie, salvo sus discípulos más fieles. Y quizá entre ellos estaba aquel que en secreto lo ayudó a escapar. La historia no lo sabe, pero la intuición humana lo sospecha, porque en todo corazón hay una sabiduría antigua que reconoce cuando una verdad ha sido distorsionada. Y ese presentimiento, ese fuego interior que dice «esto no encaja», es la chispa spinozista. El pensamiento vivo que se niega a obedecer. ¿No es ese impulso precisamente lo que hace avanzar la civilización? Cada dogma que cae abre un nuevo horizonte. Cada hereje quemado engendra generaciones de pensadores. Cada mentira expuesta acerca un poco más a la humanidad, al rostro sin rostro de la verdad. Los enemigos de Spinoza lo llamaban el filósofo de la negación, pero estaban ciegos, porque él no negaba, afirmaba con más fuerza que nadie. Afirmaba la existencia, la vida, el cosmos entero. Mientras los teólogos discutían sobre la naturaleza del alma, él veía en cada hoja, en cada ola del mar, un fragmento de eternidad. Mientras los sacerdotes predicaban el pecado original, él contemplaba la inocencia esencial de la materia.
Y en su visión, el sacrificio de Jesús, real o simbólico, no era una redención, sino una metáfora de transformación, la evolución del hombre que deja su ignorancia para abrazar el conocimiento. Y aquí, el mestizaje entre historia y mito alcanza su punto más delicado. Porque si Jesús fue el hombre que enseñó la luz interior y Spinoza el que enseñó la luz racional, ambos se unen en un mismo gesto cósmico, el de liberar al ser humano del miedo. ¿Puede haber tarea más divina? A veces, cuando la noche era larga y su enfermedad lo hacía toser sangre, Spinoza pensaba en ese otro hombre, siglos atrás, que también respiraba con dificultad bajo un cielo opresivo. Habría temido. Habría dudado, tal vez en esa conexión entre el filósofo moribundo y el maestro herido, se encontraba la verdadera comunión que las iglesias nunca comprendieron. Dos hombres separados por el tiempo, unidos por el coraje de pensar. En el mundo exterior, sin embargo, el poder continuaba. Las iglesias seguían construyendo basílicas sobre ruinas de pensamiento. Los teólogos discutían minucias mientras el espíritu del mensaje se desvanecía, pero el germen espinosista era imparable. En algún lugar, un futuro lector tomaría sus palabras y preguntaría lo mismo. ¿Y si todo lo que nos contaron fue una metáfora? ¿Y si la verdadera resurrección no fue un cuerpo levantándose, sino una conciencia que se libera de las sombras? Porque ¿qué es morir, según Spinoza? Simplemente pasar de una forma a otra. El alma, entendida no como algo separado, sino como el modo en que la mente percibe la realidad, no se extingue, se transforma. Entonces, incluso si Jesús murió, no murió. Y si sobrevivió, tampoco vivió en el sentido terrenal. En ambos casos, su esencia, la comprensión suprema de la unidad, permaneció. Esto es lo que Spinoza llamó la eternidad de la mente. No un más allá en el tiempo, sino un estado del entender. Así, el mito y la filosofía se abrazan y el dogma pierde sentido, porque lo que importa no es si el cuerpo salió de la tumba o caminó hasta Cachemira. Importa que la verdad no se deja encerrar bajo piedra alguna. Ni el sello de Roma ni el silencio del miedo pueden atrapar lo eterno. Y por eso, aún hoy, cada vez que alguien se atreve a preguntar ¿y si sobrevivió?, la corriente espiritual de Spinoza sigue viva, abriéndose paso entre los siglos, recordándonos que el pensamiento libre también resucita. Tal vez, en ese sentido, Jesús nunca dejó de existir. Vive en cada mente que se atreve a pensar con amor. Vive en cada alma que busca a Dios no como amo, sino como esencia. Vive en cada pregunta que desafía la comodidad del dogma. Y cada vez que alguien, en un rincón del mundo, escucha este relato y se pregunta ¿por qué la humanidad teme tanto a la verdad?, el eco de Spinoza vuelve a vibrar. Y ahora, si estás escuchando esto, en cualquier parte del mundo donde tu propia noche se abre, deja que resuene la pregunta. Escribe en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país, a qué hora exacta estás mirando esto. Hazlo no por rutina, sino como testimonio de conciencia, como si dijeras, yo estuve aquí cuando esta duda volvió a despertar. Y comparte este relato con alguien a quien quieras bien, con el deseo de que la bendición de la claridad llegue a su casa, de que ninguna fe falsa encadene su espíritu, de que comprendan finalmente que el amor a la verdad también es una oración. Y después, ¿qué más queda sino esperar la tercera parte de este misterio? Aquella en la que el pensamiento alcanza su clímax, donde la razón y el mito se reconcilian en el mismo fuego. Porque, al final, la pregunta de Spinoza y la de Jesús son la misma. ¿Puede la verdad morir? Y entonces, ¿qué es lo que realmente significa que la verdad sea eterna? ¿Acaso puede algo ser sepultado para siempre si está hecho de la misma sustancia que el pensamiento? Spinoza lo habría explicado con la calma de quien disecciona una ecuación divina. La verdad no se destruye porque no depende de la opinión de los hombres.
No cambia con los siglos, ni se oxida bajo el peso de los dogmas. La verdad es igual a la naturaleza, y la naturaleza no conoce ni el error ni la mentira, solo la necesidad. Así, todo lo que se intenta esconder termina emergiendo de nuevo, del mismo modo que una semilla enterrada vuelve inevitablemente a romper la tierra. Y eso, precisamente eso, es lo que ha sucedido con la historia que las iglesias trataron de enterrar durante 2000 años, la historia del hombre que escapó de la cruz. El rumor persistente, murmurado por siglos, se ha expandido como una corriente subterránea que ningún muro pudo contener. Desde las aldeas de Cachemira hasta los archivos silenciosos del Vaticano, desde los monjes del Tíbet hasta los filósofos europeos, la posibilidad de que Jesús no muriera, sino que viviera para enseñar más profundamente, jamás ha dejado de respirarse. Se podría decir que esa idea tiene la misma cualidad que el espíritu que describe Spinoza, infinita, inagotable, inevitable. Porque, ¿qué otra cosa podría explicar que una narrativa considerada blasfema por imperios enteros siga resurgiendo una y otra vez, como si tuviese voluntad propia? Spinoza no conoció la tumba de Rosabal, pero la habría comprendido de inmediato. No la habría visto como una reliquia milagrosa, sino como un signo natural de la persistencia de la verdad. Si aquel sarcófago existe y si en su interior reposan los huesos de aquel que enseñó al mundo el amor absoluto, nada de eso destruiría la fe, sino que la purificaría. Porque ¿qué es más divino, un cuerpo incorrupto que se eleva hacia las nubes, o un cuerpo humano que tras sobrevivir a la muerte anunciada, continúa caminando por la tierra enseñando la compasión? ¿No es acaso mucho más milagroso soportar el dolor, sobrevivir al odio, seguir enseñando en silencio mientras el mundo te declara muerto? Y si de verdad Jesús vivió hasta los 87 años, como dicen los registros orientales, entonces, durante más de medio siglo, habría sido testigo del surgimiento del cristianismo en su nombre. Habría escuchado de lejos los rumores, que el Hijo del Hombre resucitó, que subió al cielo, que sus discípulos comenzaron a predicar su divinidad. ¿Qué habría sentido al saber que el mensaje que había querido liberar se había convertido en una nueva prisión? Tal vez comprendió que era inevitable. Tal vez sonrió con tristeza, sabiendo que toda verdad, cuando se transforma en institución, se vuelve caricatura de sí misma. ¿Cuántas veces la historia repite ese ciclo? Un hombre ilumina, un sacerdote codifica, un mártir es inventado. ¿No ha ocurrido así desde los comienzos? En su retiro imaginario, Spinoza habría visto a Jesús sentado bajo un árbol en Cachemira, contemplando un río que bajaba de la montaña, escribiendo con una varilla trazos en la arena. Quizás escribía las mismas palabras que habría pronunciado siglos antes en Galilea: «El reino está dentro de vosotros». Ya no necesitaba prédicas ni parábolas. Había comprendido que la verdad no puede imponerse, solo sugerirse, que la fe genuina nace de la experiencia interior, no de las amenazas del infierno, que la divinidad no necesita templos, sino conciencia. ¿Y no es eso exactamente lo que Europa tardó 3 siglos más en comprender? El filósofo habría sentido también que ese Jesús maduro, sobreviviente, anciano, era el espejo perfecto de su pensamiento. Ambos habían sido expulsados por los mismos motivos, por no necesitar intermediarios para hablar con lo eterno. Ambos fueron llamados herejes, ambos fueron perseguidos por creer que el hombre puede comprender a Dios sin ningún intérprete. La diferencia es que uno murió en el misticismo y el otro en la razón, y sin embargo, ambos alcanzaron la misma conclusión, que el espíritu y la naturaleza son uno. Lo que Jesús había intuido con el corazón, Spinoza lo demostró con la lógica, y entre ambos, separados por 1600 años, se teje una línea invisible que ningún dogma ha podido destruir. Pero la humanidad sigue temiendo esa idea.
¿Por qué razón? Porque admitir que Dios no castiga ni premia, sino que simplemente es, significa aceptar una libertad absoluta. Y la libertad absoluta es insoportable para la mayoría. Ser libre implica no poder culpar a nadie más por la propia miseria. No poder decir Dios quiso, cuando en realidad fue la propia cobardía. No poder atribuir a los demonios lo que brota del propio deseo. La libertad exige madurez y la religión, decía Spinoza, ha mantenido a los hombres en la infancia espiritual. Les ha enseñado a obedecer, no a entender. ¿Y qué mejor ejemplo de ese miedo que la historia de la crucifixión? Se venera el sufrimiento, se glorifica la derrota, se repite hasta el cansancio la imagen del sacrificio. Pero ¿cuántos han meditado realmente en lo que esa imagen significa si la interpretamos racionalmente? Imaginemos otra vez aquel día, el Gólgota, el ruido del martillo, la brutalidad del ejército romano, la multitud gritando, el cielo oscureciéndose por el polvo. En la confusión, un cuerpo abatido, sangrante, aparentemente sin vida. Lo bajan antes de lo previsto. Lo entregan a un hombre rico, José de Arimatea, que dispone de una tumba cercana, y pocas horas después, el sepulcro se sella. Todo parece haber terminado. Pero en la madrugada del tercer día, el cuerpo ya no está. Así comienza la historia más poderosa jamás contada. Sin embargo, ni un solo evangelio describe cómo fue el acto mismo de la resurrección. Nadie lo vio. Nadie dice haber presenciado el instante en que el cuerpo muerto volvió a la vida. Solo dicen que la tumba estaba vacía. No es extraño que el núcleo de toda la fe cristiana se base en un suceso que nadie presenció. Spinoza, fiel a su método, habría dicho, si nadie lo vio, entonces debemos buscar la explicación más sencilla. Y la explicación más sencilla no es el milagro, sino la lógica. Si el cuerpo desapareció, alguien tuvo que moverlo. No es una blasfemia pensarlo, es un acto de coherencia. El propio Pilatos dudó de la muerte. Los soldados no podían haberse equivocado, dicen. Pero el relato de Juan, con ese detalle de la sangre y el agua manando del costado, indica que el corazón aún latía. Lo que para los teólogos era símbolo de redención, para el filósofo era signo clínico. Y así, de un hecho posiblemente médico, la religión construyó la teología central del mundo occidental. Es inevitable preguntarse, ¿qué habría sucedido si esa historia se hubiera contado honestamente desde el principio? ¿Y si los discípulos hubieran dicho simplemente que su maestro sobrevivió? ¿Habrían creído en él? ¿Habrían fundado una iglesia en torno a un hombre herido, fugitivo, que aún enseña en lugar de un Dios ascendido a los cielos? Probablemente no, porque la humanidad necesita el mito más que la verdad. El mito consuela, la verdad exige acción. El mito promete salvación, la verdad demanda coraje, y por eso el mito triunfó. La resurrección se impuso sobre la supervivencia. El milagro sobre la lógica, el culto sobre la conciencia. Sin embargo, las consecuencias de ese triunfo fueron ambivalentes. Por un lado, el cristianismo llevó a millones hacia el ideal del amor universal, pero por otro, instauró siglos de culpa colectiva, de guerras santas, de inquisiciones, de persecuciones. ¿Qué habría pasado si, en lugar de adorar a un mártir, la humanidad hubiera seguido a un sabio vivo? ¿Y si la imagen de la cruz hubiera sido reemplazada por la de un viajero caminando hacia el oriente, un hombre libre llevando luz a otros pueblos? ¿No habría sido más humana, más verdadera, más coherente con sus propias enseñanzas? Spinoza, desde su rincón en La Haya, habría respondido que el mundo difícilmente habría podido soportar tal libertad. Los hombres preferían un Cristo que muriera por ellos antes que uno que los obligara a pensar por sí mismos. Porque un Dios muerto absuelve, un Dios vivo exige, y eso sigue siendo cierto. Sigue, incluso hoy, en épocas en que se proclama la racionalidad, los hombres siguen adorando instituciones, ideologías, líderes,
todo aquello que les permita no enfrentar el vértigo de su propia autonomía. ¿Cuántas veces se repite, bajo nuevas formas, la misma estructura de obediencia? La religión muta, el miedo permanece. Mientras tanto, las palabras de Spinoza sobre el amor intelectual de Dios resuenan como eco de un evangelio sin iglesia. Él decía que cuando comprendemos las causas que determinan las cosas, dejamos de odiar y de tener envidia, porque entender es perdonar. Y Jesús, en su enseñanza esencial, no decía otra cosa: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa frase, interpretada racionalmente, no es súplica, es diagnóstico. No se trata de una sumisión ante la injusticia, sino de una comprensión profunda. El mal no es producto del demonio, sino de la ignorancia. La sabiduría, por tanto, destruye el mal del mismo modo que la luz disuelve la oscuridad. Y eso, más que cualquier liturgia, es lo que une a Spinoza con Jesús. Ambos comprendieron que entender es redimir. Pero el entendimiento tiene un precio. Quien comprende demasiado se vuelve inadecuado para su época. Y así, tanto el Galileo como el filósofo de Ámsterdam fueron expulsados, uno por las lanzas, el otro por los sermones. Ambos se enfrentaron al mismo enemigo invisible, la miedo colectiva, esa fuerza que convierte la inseguridad en doctrina. Jesús la llamó espíritu del mundo. Spinoza la llamó pasión triste. ¿Acaso no es el mismo fenómeno? Las pasiones tristes son aquellas que disminuyen nuestra potencia de existir, decía él. La culpa, el miedo, la superstición. Y toda religión que fomente esas pasiones está, por definición, contra la naturaleza divina. En los últimos años de su vida, Spinoza escribió cartas que no fueron publicadas hasta mucho tiempo después. En una de ellas afirma que la salvación no consiste en ser inmortal, sino en comprender la eternidad. Es una idea simple y a la vez abismal. La inmortalidad busca perpetuar el yo, la eternidad en cambio lo disuelve. Jesús, según los relatos orientales, alcanzó esa disolución no muriendo en la cruz, sino viviendo más allá de ella. Abandonó la identidad que el mundo le impuso, el Mesías, el Salvador, el Rey, y se convirtió en algo más vasto, conciencia pura. En ese sentido, su viaje a Cachemira fue también un viaje simbólico del alma que regresa a su origen. El Oriente, en la tradición filosófica, siempre ha representado el amanecer del espíritu. Llegar allí era regresar a la luz. Cuentan los textos persas que Yus Asaf, el santo venido de Occidente, enseñaba que todos los hombres son hijos del mismo Padre invisible, que el único templo necesario es el corazón, que la oración más alta es el acto de compasión. No es, palabra por palabra, el eco del Sermón de la Montaña. Si eso es verdad, entonces Jesús no desapareció en el cielo, se multiplicó entre los humanos. Su resurrección fue, literalmente, una expansión. No hacia arriba, sino hacia afuera. No al cielo, sino al mundo. Spinoza habría aplaudido silenciosamente esa idea, porque en ella se cumple el principio esencial de su ética, que toda substancia se expresa a través de infinitos modos, que la vida no se extingue, solo cambia de forma, que un hombre sabio, al morir o al desaparecer del escenario de su época, continúa actuando en la mente de aquellos que piensan, en la emoción de quienes comprenden. Así, la resurrección ya no es milagro físico, sino continuidad ontológica. Jesús no necesitó desafiar las leyes de la naturaleza, porque él mismo era una de sus leyes en movimiento. Y lo mismo podría decirse del filósofo. Ambos son vibraciones de esa sustancia eterna que Spinoza llamó Deus sive natura. Y tal vez por eso el pensamiento y la espiritualidad no son enemigos, sino formas complementarias del mismo acto divino. El uno explica lo que el otro canta. El otro siente lo que el uno demuestra. ¿Por qué entonces tanto odio entre místicos y racionalistas? ¿Por qué el intelecto desprecia la fe y la fe teme al intelecto? Quizás porque ambos han olvidado que su origen es el mismo, la necesidad humana
de comprender lo absoluto. Cuando Spinoza trazaba líneas y deducciones como un geómetra sagrado, estaba haciendo teología en su forma más pura. Cuando Jesús hablaba de las bienaventuranzas, estaba haciendo filosofía del alma. No eran opuestos, eran hermanos. Pero la historia dividió a esos hermanos, como Caín y Abel. La religión tomó un camino, la razón tomó otro. Y entre ambos dejó un desierto que aún persiste. ¿Qué pasaría si ese desierto se llenara nuevamente de diálogo? Si la ciencia reconociera que el amor también es una fuerza de la naturaleza, y si la religión aceptara que Dios no necesita velos ni milagros para existir, tal vez entonces el hombre, reconciliado consigo mismo, recuperaría el paraíso que busca fuera. El final de esta historia no está en Cachemira ni en La Haya. Está en cada conciencia que se atreve a mirar sin miedo, porque en el fondo, la tumba de Rosabal es un espejo. Nos devuelve la imagen de lo que somos, de lo que queremos creer, de lo que tememos descubrir. Si algún día se abre esa tumba y se confirma lo que dicen los textos antiguos, ¿qué cambiaría realmente? Los dogmas caerían, sí. Las instituciones se reacomodarían, pero la verdad no ganaría nada, porque ya era verdad antes de ser comprobada. La evidencia solo sirve para los que no tienen ojos para ver. Para los otros, los que sienten, las pruebas siempre estuvieron delante. El milagro no está en la tumba vacía, sino en la pregunta viva. ¿Por qué necesitamos creer que la divinidad sufre para salvarnos? ¿Por qué no podemos aceptar que lo divino simplemente vive? Spinoza respondería: porque los hombres prefieren una historia trágica a una verdad serena. La tragedia da sentido, el dolor une, la serenidad asusta, pero la naturaleza no es trágica ni benévola, simplemente es. Y entender eso es la verdadera iluminación. Jesús lo comprendió al sobrevivir, Spinoza al pensar, y quien escuche esta historia, si la entiende, también podrá comprenderlo. No hay muerte, solo transformación. No hay pecado, solo ignorancia. No hay milagro, solo causa y efecto. Y, sin embargo, dentro de esa causalidad infinita, hay una belleza tan perfecta que todo intento de descripción se vuelve adoración. Tal vez, en su último suspiro, el filósofo pensó eso mismo, que Dios no está allá afuera, sino en la lógica con la que cada estrella sigue su curso. Que el amor no es una emoción, sino una comprensión profunda de la unidad. Que la verdadera fe no es creer sin pruebas, sino ver con mente lúcida. Y que el verdadero pecado no es dudar, sino dejar de preguntar, porque un hombre que deja de preguntar, deja de existir. Y esa es la única muerte real. Así, la tumba de Jesús, si es que es suya, no es un final, sino una metáfora perfecta del pensamiento humano. Puede sellarse durante 1000 años, puede cubrirse con piedras y decretos, pero eventualmente se abrirá, y cuando se abra, cada época encontrará en su interior lo que esté preparada para ver. Unos verán herejía, otros verán esperanza. Algunos verán una historia ridícula, otros una llave hacia la comprensión del universo. Spinoza vería simplemente una manifestación de la necesidad, un efecto entre otros infinitos efectos de la sustancia divina, porque para él, incluso la más escandalosa revelación sigue siendo parte del orden eterno. Y entonces, ¿qué queda de la fe después de todo esto? Quizás lo único que debería quedar, el asombro. No la obediencia, no el temor, sino el asombro silencioso ante el hecho de existir. Tal vez ese era el mensaje que tanto Jesús como Spinoza quisieron dejar, que el universo no necesita redimirse, porque ya es perfecto. Que lo que llamamos pecado no es más que la ceguera de no comprender la totalidad, que Dios no necesita adoradores, sino contempladores, y que el mayor milagro es la comprensión misma. Ahora, si has llegado hasta aquí, no es casual. Si estás escuchando estas palabras, es porque en ti también se mueve esa antigua inquietud, la que obliga a buscar, a comparar, a dudar.
Deja constancia de ese impulso. Escribe en los comentarios desde qué país, desde qué ciudad y qué hora exacta marca tu reloj. Porque este relato no es solo una narración, es un puente invisible entre conciencias. Y al compartirlo con alguien cercano, estarás participando en el mismo gesto que une a todos los que alguna vez amaron la verdad. Que en su casa, en tu casa, en cada mente que se abre, florezca la bendición de la claridad. Porque las bendiciones verdaderas no vienen del cielo, nacen del pensamiento libre. Y así, entre la sombra de la cruz y la luz del saber, la historia llega a su fin aparente. Spinoza descansará entre sus lentes y manuscritos. Jesús, tal vez, bajo la tierra tibia de Cachemira. Y la humanidad, en su eterna contradicción, seguirá preguntando. Pero esa pregunta que nunca muere, esa chispa que repite, ¿y si la verdad fue diferente? Es el alma misma de la filosofía. Y mientras exista alguien que se atreva a formularla, el espíritu de ambos, el del Galileo y el del excomulgado, seguirá respirando entre nosotros, recordándonos que ningún dogma, ninguna cruz, ninguna excomunión puede matar la luz que habita en la mente que busca sin miedo.